Iglesia La Viña. Iglesia La Viña. Una iglesia para la familia presenta El ministerio de Freddy y Ada López. con reflexiones y mensajes de poder y amor. Iglesia La Viña. Un lugar de descanso para tu alma. Restaurando tu hogar con principios bíblicos. Una iglesia que te invita a disfrutar la llenura del Espíritu Santo. Quédese con nosotros los siguientes minutos. Bienvenido, Bienvenido. bienvenido, bienvenido, bienvenido. Le das un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puedes tomar tu lugar. Qué hermoso, ¿verdad? La conferencia de hoy es la primera oportunidad. Usted sabe que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Dios no solamente te da una oportunidad, ni una segunda oportunidad como Jonás, sino que 3 oportunidades, 5 oportunidades, 10 oportunidades, 50 oportunidades, 100 oportunidades. ¿Ni sabes por qué? Porque es un Dios misericordioso. Jonás 1:1. Yo creo que todos los que hemos oído y aceptado el llamado de Dios somos bienaventurados, porque cuando Dios nos llama y seguimos sus decretos y vamos tras de Él, Dios mismo nos da la fuerza, Dios mismo nos da la vida. Pero cuando hacemos lo contrario, el enemigo toma el lugar de Dios y Él nos quita la fuerza, Él nos quita la vida, y es ahí donde se produce la muerte. Vamos a estudiar el versículo del 1 al 17 y vamos a ver cómo este profeta Jonás fue llamado por primera vez y él no quiso obedecer a ese llamado. Pero Jonás fue llamado una primera vez, Jonás fue llamado una segunda vez. Él conocía de Dios, conocía de su poder, conocía de su majestad, conocía de su omnipotencia, es decir, conocía todo de Dios. Pero lo más triste es que Jonás desobedeció. Quiero decirte que Jonás fue llamado por segunda vez, y en esta ocasión ya no se negó para hacer lo que Dios le había mandado. Ahí confirmó que Dios tiene poder, que Dios es omnipotente. Ahí confirmó que es más fácil obedecer que desobedecer. Ahí entendió que sale más barato obedecer que desobedecer. Amén. Capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero decirte, amado hermano, que Dios no llama a cualquiera. Cuando pone sus ojos en alguien es porque Él sabe que tienes la capacidad de hacerlo. Cuando Dios te llama, Él sabe, porque Él es Dios, sabe que tienes la capacidad de hacerlo. Dios llamó a Jonás. Dios sabía que Jonás podía hacer la obra que se le había encomendado. Dios lo sabe. Dios le había dado a Jonás una orden diciéndole: levántate y ve a Nínive. Dios no le estaba pidiendo de favor. Dios no le estaba diciendo a Jonás: mira, Jonás, ¿será que me vas a hacer favor de ir a Nínive? Él vino y le dijo: ve, levántate y ve a Nínive, con una orden poderosa, porque así dice la palabra. Y yo creo que cuando habla Dios, habla con autoridad, porque es un Dios poderoso. Hoy en nuestros días hacemos la invitación, pero ¿qué tal si habláramos como Jehová le habló a Jonás? Hermano, ve y predícale a aquel que está en la gasolinera, tiene muchos problemas. Voy a ver si puedo, dirían algunos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que cuando Dios habla, habla con la autoridad, y es lo que le estaba dando Dios a Jonás. Ve y pregona la palabra en Nínive.
Vamos al versículo 3. Y dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ni sabe qué, hermano? Por el orgullo y temor de Jonás, no fue a Nínive. Él, en lugar de irse para Nínive, se fue a Tarsis. Gracias a Dios que no llegó. Gracias a Dios que Dios no lo permitió que fuera a esta ciudad. Jonás era un embajador renuente. Por desobediente tuvo que pagar su pasaje. Mire, y perdió el pasaje, porque ya no llegó a Tarsis. Él conocía la ciudad, quizá tenía familia, no llegó a Tarsis, pero si lograba llegar, fíjese, hermano, que iba a llegar con un montón de excusas y mentiras. Pero gracias a Dios que por el llamado que Dios le había hecho, no llegó. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, ¿cuántas veces de nosotros se nos impide algo? ¿Ni sabe por qué, hermano? La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, lo que sucede, obra para bien. ¿Cuántos Jonases aparecen de momento en el pueblo evangélico el día de hoy? Hay personas que, conociendo a Dios, dicen: ahorita por lo pronto no quiero llegar. Más adelantito que yo arregle mi problema, ahí me caigo. Así dicen algunos. Conociendo a Dios, sabiendo que es un Dios poderoso. Incluso, mis amados hermanos, hay creyentes desesperados porque les cortaron la luz, les cortaron el agua, se acabó el gas, se acabó el azúcar, no hay 20 pesos para una recarga. Bueno, acabó todo. Fíjense, están caminando por el camino amplio en lugar de caminar por el camino angosto. La desobediencia, hermano, sale muy caro. Por eso, hermano, yo te invito a que obedezcamos a la voz de Dios, porque si obedecemos, nos va a salir barato. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jonás pagó pasaje para que lo llevaran a Tarsis. Muchos actualmente no solo están pagando pasaje, sino recargos, multas, intereses altos, amenazas por no querer ir a Nínive. Fíjese, hermano, ya las llamadas de teléfono ya ni se contestan, porque ya, ¿quién es? No, dile que no estoy. Hermano, está saliendo demasiado caro. Pero, hermano, si nos concentráramos en la palabra y obedeciéramos a Dios, no tuviéramos que pasar por esos problemas. Vamos al versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Tiene ahí su Biblia. Y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice la palabra. Todos los llamados están para caminar de la mano con Dios. Y cuando la persona no quiere, sucede como cuando un niño lo llevan de la mano y está dando sus primeros pasos. Los niños, cuando dan sus primeros pasos, mamá y papá lo llevan de la mano. Y si lo sueltan, ¿qué sucede? El niño se cae. Hermano, eso pasa exactamente en lo espiritual. Dios nos lleva de la mano, y cuando nos soltamos, nos damos un sopetón. Fíjese. Y a veces, hermano, son accidentes caros. Por eso, mi hermano, Dios, hermano, tan misericordioso que Él no nos suelta. Somos nosotros los que nos soltamos. Cuando el niño empieza a caminar, él se agarra de la mano de la mamá, pero nomás siente que tiene fuerza, empieza a darle empujón la mano de la mamá, quiere caminar solo. Hermano, en lo espiritual sucede eso.
pero nosotros como bebés espirituales no podemos caminar solo, tenemos que ir de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice la palabra en el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba, dice la Biblia, a su Dios. Fíjense, hermanos, que cuando la tormenta está fuerte por causa de la desobediencia, muchos claman al Dios gobierno, al Dios casa de empeño, al Dios banco, al Dios prestamista. Mire, cuando ya no aguantamos, hermano, en lugar de clamar a Dios, clamamos al Dios banco. Fíjese, en lugar de clamar al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios poderoso, al Dios que todo lo puede, clamamos al hombre. Mire, y por eso Dios está puesto y está viendo la tormenta que estamos viviendo, pero ni sabe que Dios no pone la mano, solamente su misericordia. Pero Dios no se mueve porque no queremos y no llamamos el poder y la gloria de Dios. La Biblia dice que los marineros clamaban a su Dios, y fíjese, y Jonás, que conocía al Dios verdadero, estaba durmiendo en el aragán. Imagínese usted qué tremendo. Los marineros que no conocían a Dios estaban clamando a su Dios luna, a su Dios mar, a su Dios agua. Y aquel que conocía al Dios verdadero, durmiendo. Mire, qué tremendo. Hermano, ¿cuánto de nosotros nos pasa así, verdad? Está la tempestad, pero nos olvidamos de clamar al verdadero Dios, al Dios que todo lo puede. Dice la Biblia que empezaron a lanzar al mar lo que había adentro del barco por causa del miedo, para que no se hundiera su Titanic. Mire, empezaron a agarrar todos los enseres, todo lo que había, y al mar, pensando que con eso no se iba a hundir. Pero ni sabe qué, es que era algo sobrenatural. Es lo que sucede el día de hoy. Toman los papeles de la casa y lo van a tirar con el banco. Toman la factura del carro y lo van a tirar en las casas de empeño. Mire, cuánto costó la ganada y qué fácil lo vamos a entregar, ¿verdad? Los marineros, hermano, llevaban cosas delicadas y de alto valor ahí en su lancha, pero lo tiraron al mar para ver si no se hundía. Pero como era la mano de Dios, hermano, ni con eso se podía resolver el problema. Muchos, hermano, el día de hoy viven como Jonás. Cuando fue llamado la primera vez, así viven algunos, conociendo a Dios, no se acercan a Dios. Pero vamos al versículo 6. Y dice la palabra: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese que los marineros, teniendo a su Dios, se acercaron a Jonás y le dijeron: dormilón, haragán, levántate y ponte a orar a tu Dios. ¿No ves cómo estamos? Y yo, esos marineros creo que estaban bien engasados. Y le dijeron: levántate, mira, ya clamé a nuestro Dios y no pasa nada. Tú tienes un Dios verdadero, clama, levántate, haragán. Y diría aquel: bueno, será, ahorita, espérenme. Pensando en la comida, pensando en el café con pan. Y mire, y mientras tanto el barco se está hundiendo. Los llamados tienen que ser bendición y no una maldición. Muchas personas se viven renegando y dice: mejor no hubiera nacido. Ay, mamá, cuando me cuentas que yo tenía calentura en una fiebre alta, me hubieras dejado morir, mejor no hubiera nacido. Renegando porque están vivos, mire, y sabiendo que la solución está fácil, que si obedecemos, hermano, no hay problema, Dios estará con nosotros. Dice la Biblia: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y más adelante dice la Biblia: porque yo, Jehová, estoy contigo, dice el Señor. Alabado el nombre del Señor.
¿Y sabes qué, hermano? Dios te tiene en este mundo para que seas una bendición. Jonás estaba llamado para bendecir y no para maldecir, pero por causa de la desobediencia, en lugar de ser bendición, era un estorbo. Fíjese, hermano, por eso es tan importante que llevemos al Dios verdadero donde quiera que vayamos, para que llevemos bendición. Fíjese, muchas personas, mire, cuando llegan a un hogar a visitar, lejos de que lleven bendición, llevan estorbo. Yo he oído gente que dice: ahí viene este don Pedro, cuando viene todo se sala. ¿No lo he oído que dicen algunos? Dios, bueno, y no le podemos decir que no, ¿verdad? Porque sabe que el lugar que lleve bendición lleva maldición. La semana pasada vino, se perdieron mis 3 palas, se perdieron mis llaves, se lo llevó. Y resulta que a los 3 meses apareció las palas y apareció la llave. Entonces no fue don Pedro. Lo que pasa es que es el demonio que está allí. Tremendo, ¿verdad? Ahora, hermano, la pregunta y la interrogante es esta: ¿será que está afectando el poder de Dios en su trabajo? ¿O será que está afectando el poder del demonio que lleva adentro? ¿Cuál será? Otras personas escucho que dicen: ay, viene esta mujer y cuando viene, vieras, me da un sueño terrible. Porque no llevan bendición, sino lo que único que llevan es estorbo y maldición. Ahora, hermano, nosotros estamos llamados como creyentes a hacer bendición donde quiera que vayamos. Amén. Donde quiera que estemos, hermano, tenemos que reflejar la luz de Cristo, la luz de Dios. Tiene que ver la gente que Cristo vive en nosotros y que donde estamos refleja la luz de Dios. Amén. Yo escuchaba una historia en caricatura. Era una pequeña luz y le decía a su mamá: mamá, quiero buscar donde hay oscuridad. Y le dijo: ve al cuarto en el fondo, ahí está oscuro, ve. Y dice que fue la lucecita y al entrar no encontró oscuridad y regresó y le dijo a su mamá: mami, no está. Entonces vete en la bodega en el fondo, ahí está oscuro. Y volvió a irse y no encontró oscuridad. Fue en 5 o 6 lugares y no encontró oscuridad. Y finalmente le dijo a su mamá: ¿ni sabes por qué no encuentras oscuridad? Porque tú eres luz. Y donde quiera que vayas, va a haber luz. Vamos al versículo 7. Esta palabra profética está poderosa. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, el que conocía a Dios. Mire, cayó en Jonás. Mire, qué tremendo. Aquí, hermano, la bolita le cayó a Jonás. Cuando Dios te llama por primera vez, aunque te quieras esconder, amado hermano, aunque te quieras esconder, ya no se puede. Porque la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo que hace Dios es únicamente confirmar. Amén. Es lo que hace Dios, confirmar. Muchas personas, conociendo a Dios en los momentos de desesperación, van a buscar chamanes, brujos, curanderos, charlatanes, para ver si no la comadre o la vecina me está molestando. Fíjense, conociendo a Dios. Y yo he oído gente que dice, y fíjense, hermano, que al llegar me dijo la chamán: ¿y sabes qué? Es que no puedo trabajar. ¿Pero por qué? Porque tienes un Dios verdadero. Yo te invito, si quieres que yo trabaje, niega a ese Dios y ahorita te curo. Aunque queramos escondernos, no se puede, porque el Dios que tenemos es todopoderoso. Amén. Versículo 8, dale fuerte aplauso al Señor. Versículo 8 dice la palabra: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le hacen una pregunta.
Jonás es interrogado por la Interpol de aquel buque. Hermano, a ver, levántate. No, ahorita nos vas a decir, ¿en qué iglesia vas? No, que a veces voy en la Viña. Bueno, ¿y dónde otro has ido? A veces voy en Santo Dominguito. Amén. ¿Y tú dónde has ido? A veces voy, esta vez fui en la Antorcha, pero fue ese último año, me despedí. Hermano, mire, pasa, ¿verdad? Y hermano, y si no contestamos con palabras verdaderas, ni sabe qué, esto va a salir a la luz. Porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. Quiero leerte en la Nueva Versión Internacional. La Biblia dice así: entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Fíjense, qué pregunta le hicieron a este hombre. Vamos al versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice este ingrato, mire, declaró la verdad, no estaba mal, declaró la verdad, pues ya no le quedaba otra. De forma forzada tuvo que declarar el nombre de Dios. Su misión no era declarar el nombre de Dios ahí, era en Nínive. Pero como estaba en problemas, tuvo que declarar el nombre de Dios. Amén. ¿Ni sabe qué pasa, hermano? Cuando usted va con alguna persona que no es creyente, las personas que no son creyentes saben que oramos cada vez que pasa la comida. Y a veces, hermano, cuando sirven la comida y estamos con alguien que no es cristiano, la gente por respeto hace, esperando a ver a qué hora se arranca aquel para orar. Y ahí está esperando. Pero como miró a aquel no creyente, que aquel ni oró, que empezó a comer los huesos y empezó, comamos pues, ya que no ora, pues comamos. La gente no creyente tiene respeto, sabe que oramos, pero ¿quiénes lo esconden? Nosotros. Esto es triste y terrible. Versículo 11. Dice la Biblia: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Los marineros dijeron, bueno, si lo matamos, ¿quién ora después? No nos conviene. Tiremos todas las cosas. Bueno, pero si sigue hundiendo, ¿qué hacemos pues? Ahora vamos al versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí estaba la solución. Jonás sabía que por causa de él el barco se estaba hundiendo, pero los marineros amaban a su prójimo. Vamos al versículo 13. Interesante esto. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, dice la palabra. Trataron de salvarse a ellos y a Jonás, trataron de salvar a Jonás. Ahora, un grupo de impíos tratando de salvar la vida de un creyente, mire. Y dice la Biblia que clamaron a Jehová, ya no a su Dios, sino al Dios verdadero. La Biblia dice en la Nueva Versión Internacional, ahí en el versículo 14, entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Fíjense, la Biblia dice que no tuvo efecto esa oración, de tal manera que dijeron, lo siento mucho, Jonasito, lo siento mucho, papito, pero agarren sus patas, agarren sus manos, a la una. No hubo de otra. Vamos al versículo 15. Y dice la escritura, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó
de su furor, dice la palabra. Que creo que ya no les alcanzó el tiempo, ¿verdad? Creo que era mucho el temor, ya no pudieron contar a la 1, a las 12, a las 3, ya no les alcanzó el tiempo. Vámonos, fuera. Y pobre Jonás, mire, al agua, mire. Por no estar bien con Dios, tuvo que pasar unos días en la cárcel, pero abajo del agua. Pero fíjese que Jonás se arrepintió, pero la consecuencia lo tuvo que pagar. Si bien es cierto, pagó la consecuencia, caro, pero Dios conocía que realmente estaba arrepentido. Vamos al versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, dice la Biblia. Jonás no quiso orar en el barco por dormilón, pero tuvo que orar en la panza del pez 3 días y 3 noches. Hay ocasiones, hermano, que por no querer hacer la voluntad de Dios, en las cárceles hay mucha gente creyente que eran cristianos aquí afuera y que ahora usted los ve allá adentro. Está la batalla ganada. Lo único, hermano, que tenemos que hacer es adorar y obedecer a nuestro Dios. Le hace un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Hermano, qué hermoso es oír a Dios a través de predicaciones, ¿verdad? A través de revistas, a través, hermano, de audios. Hermano, esta es una bendición. Y vemos cómo Dios nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros nos hacemos de la vista gorda, pero Dios nos sigue hablando. Pero llega el momento final en la que se tendrá que pagar una consecuencia, como Jonás, a sabiendas que si obedecemos al mandato de Dios, ninguna tormenta catastrófica tendríamos que pasar. Si bien es cierto, mi amado hermano, que tenemos que pasar por pruebas, pero no pruebas que busquemos nosotros, sino que pruebas que vienen de Dios. Dice la Biblia que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, dice la Escritura. Pero quiero invitarte de una forma especial, amado hermano. A lo mejor estás caminando como Jonás. ¿Será, hermano, que estamos obedeciendo a Dios? ¿Será que le estamos cumpliendo a Dios? ¿Será que le estamos oyendo a Dios? Pero hoy, hermano, es un día muy especial para ponernos a cuentas con el Dios Todopoderoso. Quiero hacer una oración de reconciliación, una oración de pacto con Dios, como lo hicieron los marineros, que hicieron votos a Jehová. En esta tarde quiero, hermano, que repitas la siguiente oración, así como tú estás sentadito. Repite conmigo. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Reconozco que he fallado. Reconozco que he pecado. No he hecho tu voluntad. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Yo sé que tú hiciste tu oración con todo tu corazón. Yo sé que Dios tiene planes y propósitos para tu vida, mi hermano. Iglesia La Viña, una iglesia para la familia, Presentó el ministerio de Freddy y Ada López, con reflexiones y mensajes de poder y amor. Iglesia La Viña, un lugar de descanso para tu alma, restaurando tu hogar con principios bíblicos. Una iglesia que te invita a disfrutar la llenura del Espíritu Santo. Gracias.